como veo la democratización, incluir a la mayoría de las personas que por algunas razones, motivos económicos como el rating, cosas así, no están siendo tomadas en cuenta en este momento. Creo que, o sea, en un aspecto general, todo lo que es democratizar algo es ponerlo al alcance de todos, porque una vez en una clase de política decían que una sociedad es más democrática no por lo que digan las mayorías, sino por cómo tratan a las minorías. Y en este caso, lo que veo en mi realidad cuando cambio la tele o algo así, es que no hay inclusión. Es una tiranía del rating, le podría decir. De hecho no existe una fórmula, por lo que he leído, que diga así vas a hacer democrática una sociedad o un sistema mediático, pero sí hay parámetros que lo pueden marcar. Uno de ellos sería la diversidad, la objetividad, la libertad obviamente, y también para el caso específico de los medios como el orden cultural y el orden social. En todos ellos se puede ver como la inclusión como un aspecto básico. Por ejemplo, en el orden cultural y social, básicamente lo que es una confrontación entre la cultura de status quo y las culturas minoritarias. Se les debería dar acceso, pero siempre guardando proporcionalidad. Por ejemplo, en la diversidad, la inclusión tendría que ver desde el aspecto tecnológico, de que todo el mundo tenga un radio, que todo el mundo tenga una tele, pero hay otro tipo de acceso que igual no se puede medir tan cuantitativamente, que sería pues, que todo el mundo realmente pueda tener voz en un medio. O sea, una manera de hacerlo sería contar, no sé, cuántas radios comunitarias hay, pero pues eso sería nada más como en el aspecto rural. Tendría que haber un conteo más cualitativo de, en realidad, yo como televidente, si no me gusta algo que estoy viendo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo decirle a la televisora que en realidad ese dato es incorrecto, esos temas se manejan de manera poco adecuada? En realidad siento que en este momento no puedo hacer eso. En realidad lo único que puedo hacer es cambiar de canal o apagarle y tomar un buen libro. Bueno, entrando desde la radio, pienso que ha sido un poco abandonada por la televisión. O sea, me gustaría, no tengo siempre tiempo de ver televisión, pero en cambio, no sé, estoy en transporte público, sí puedo oír la radio. Entonces, darle otra vez un poco más de protagonismo a la radio y en temas diversos, otra vez igual la inclusión. Por ejemplo, no sé si me interesa a mí en lo personal la historia o algo así, que haya más contenidos así. O sea, no estoy diciendo que todos los programas todas las cadenas de radio tengan que tener un programa sobre eso, pero sí que se vea objetividad dentro de todo el sistema, que sí haya de todos los temas, entonces uno pueda tener de verdad libertad de elección. Dentro de, ya más general, por ejemplo en la tele, los tiempos que llego a tener son pocos, pero igual, o sea, si nada más tengo tele abierta, estoy pues esclavizado para 2 cadenas en realidad, y eso que estoy en la ciudad capital de este país. No me imagino cómo puede ser en un lugar un poco más lejano a nuestro céntrico país. Y pues me gustaría ver como televisión más pertinente. Por ejemplo, de niño pues me veía plagado por caricaturas extranjeras o algo así. Entonces no sé cómo decir que en realidad los programas que veo tienen que ver con mi realidad, o yo quiero hacer que mi realidad tenga que ver con los programas que veo. O sea, se aparta un poco de la realidad, a mi parecer. La televisión es muy poca variedad la que se encuentra. Y pues ya entrando al tema informativo, pues ese es otro rollo, porque ahí la objetividad sería el valor fundamental, y me parece que no está desde el punto de vista de que si un comunicador dice un dato inexacto, dice un dato que no es verídico, ¿tú cómo le puedes decir, oye, no, así no es? Hay una figura surgida en los países escandinavos que se llama ombudsman, que aquí la conocemos un poco más como para derechos humanos y eso, pero creo que nació siendo como la voz del pueblo, pero en torno a los medios. Eso se debería de recuperar. Y bueno, o sea, hay algunos medios aislados que sí tienen su propio
como ombudsman o su código de ética, pero se debería generalizar. O sea, debería haber una autoridad o una persona a la cual le puedas dar tu opinión y que él pueda interceder ante toda la gama mediática, ante todos los programas informativos, no solamente los de un canal o los de una emisión de radio, sino una situación para todos. Y en eso, bueno, lo que estaba investigando, se me ocurrió la idea de que es algo paralelo a la historia del IFE. Hay dos partes, como dos flujos que pueden hacer democrático un país, que sería política y comunicación. En la política, pues ya ahí con trompicones ya tenemos un instituto, ya no es perteneciente al gobierno y ha mejorado más o menos nuestro sistema político, ¿no? Debería hacerse lo mismo para la comunicación. Deberíamos tener un instituto fuera del poder político, fuera del poder del rating y el dinero, y en el cual podríamos como basarnos, ¿no? Yo digo que haciendo algo de ese estilo se podría mejorar, y otra vez sería dar inclusión a los que no tienen inclusión, que alguien interceda por ellos. Es bastante difícil porque uno diría, si todo fuera cuestión de valores o del deber ser, pues ya estaría así, ¿no? ¿A quién no le gustaría eso? La cosa es que pues también los medios se manejan desde un ámbito casi económico, únicamente aquí. Y pues eso es básicamente reducir costos y reducir costos. Poner en realidad una estación de radio en cada lado tiene sus costos, y yo creo que eso es lo que lo ha impedido. De igual modo, la variedad de oferta en los programas, yo creo que cuesta más trabajo hacer un reportaje o un documental que hacer, no sé, una serie cómica o una telenovela. Entonces, por eso, si la fórmula es más barata y acaparas a más gente, pues qué mejor. Pero eso igual nada más es desde la óptica económica, y habría que darle otro sentido. ¿Cómo vencer al rating que ahorita está como mandando? Pues hay varias maneras que he leído. Lo principal sería como diversificar el ingreso que tiene una televisora o una estación de radio. Por ejemplo, no sé, Canal 11 se me ocurre, pues tiene buenos contenidos, pero pues su presupuesto es muy bajo, es a lo que le alcance a dar el gobierno, y eso varía cada 6 años o cada año, de repente del humor del que está en la silla presidencial. Y entonces, si le pudieran abrir, por ejemplo, en el específico caso de Canal 11, a la publicidad, una publicidad controlada, claro está, yo creo que tendrían más ingresos y podrían su oferta mediática ser mayor. Igual se podría hacer con las radios ciudadanas, las comunitarias, todo eso. Mientras más fuentes de ingresos tengas, diversas, menos dependiente eres, ya sea del rating, ya sea de la administración política. Y pues básicamente sería como el gran dilema, ¿no? ¿Cómo evitar depender de alguien únicamente? Yo creo, por lo que he leído, que en ese momento en que se diversifiquen los ingresos, incluso desde lo que vendría siendo como un impuesto directo, es básicamente lo que hacemos con la tele satelital. O sea, estamos pagándole a alguien para que nos dé más oferta. ¿Por qué no pagarle directamente a la institución ciudadana que había comentado antes, o al gobierno? Sería básicamente un mismo abono para que nos den más oferta, solamente que esa oferta pues ya tendría como el filtro de cierta calidad cultural, cierta calidad artística, y pues cierta pertinencia nacional, no canales de otros lados. Entonces eso podría ser. Mientras de más lados obtengas dinero, más independiente eres y puedes dar mejor oferta. Yo creo que tendría que haber como unos cambios, sobre todo en la legislatura, porque por ejemplo ahorita, según lo que he leído, cuando saca una licitación para, por ejemplo, la nueva cadena que se piensa que puede hacerse, la licitación no incluye ciertos criterios culturales, ciertos criterios de calidad, sino simplemente eficiencia en el uso del equipo, en el uso del espectro radioeléctrico, y también un poco de opacidad, ¿no? Al final no sabes bien por qué lo eligen a quien lo vayan a elegir. Entonces, pues yo creo que cambiando eso, que haya algunos parámetros más, y entonces que sea la autoridad
el IFE de los medios, que diga, bueno, entonces yo soy el que va a administrar el espacio radioeléctrico. Si tú lo vas a usar, tienes casi que firmar que vas a dar como cierta calidad, cierta apertura. También lo que podría hacer esa institución sería dar una especie como de cuestionario o algo así, una consulta masiva de ¿ves la tele? ¿Qué canales ves? Y eso es básicamente lo que dice el rating, ¿no? ¿Qué canales ves? ¿A qué horas ves? Pero en realidad ¿te gusta lo que ves? Y entonces eso podría cambiar un poco la lógica económica que está en este momento imperando. ¿Qué más podría hacer el IFE de los medios? Pues darle también transparencia al rating. Hasta donde yo sé, cada empresa contrata a su propia, como, no sé, investigadora de datos para que le digan pues cómo va su rating, y entonces con base en eso pone el precio a sus espacios para anuncios comerciales. Pero, o sea, sucede lo mismo con las encuestadoras durante la elección. O sea, si tú le encargas a la encuestadora, te va a dar buenos números y entonces tu candidato va a ganar, ¿no? Entonces tus precios para espacios comerciales van a estar altos, y entonces es darle como más preponderancia a lo económico que en realidad a lo que desea el ciudadano. Podría ser el emisor oficial de rating de todas esas cifras, podría ser como una especie de más cualitativo de si te gusta lo que ves o no te gusta lo que ves. Podría ser el encargado de las licitaciones, porque pues todo eso está desperdigado por las secretarías. Está la de gobierno, está la de comunicaciones y transportes, por ahí. Creo que si llega a tener algo que ver con Aculta sería muy poquito, y básicamente esas serían las funciones que yo me imagino que ese IFE de los medios podría tener. Hoy por hoy sí es uno de los ejes de lo que se ha hecho llamar el programa de lucha, que es un horizonte político que se plantea en un movimiento de base estudiantil que pretende tener una ampliación social. Surge en un inicio justamente como un reclamo a un linchamiento mediático de una protesta en la Universidad Iberoamericana. Sin embargo, ocurre que podría ser una simple protesta con el tratamiento de la prensa, sobre todo, o de los políticos a través de la prensa, donde no se abrían espacios, se abrían pocos espacios para una posible réplica. Pero establecer el puente entre la protesta y exigir democratización de los medios es una cosa un poco más compleja. De manera, yo no diría que espontánea, sino que hay condiciones sociales para que de repente, sin un diseño, sin una línea, sin ningún tipo de instrumentación a priori sobre esto, de repente muchos universitarios dijeron, no, exijamos esto, pidamos que los medios sean más democráticos. Hay muchas versiones sobre esto. El movimiento estudiantil tiene una pluralidad ideológica muy amplia. Hay libertarios de izquierda, de derecha, liberales, clásicos, centristas, marxistas, trotskistas, leninistas, de todo, comunistas, socialistas. Unos que están a favor de las izquierdas partidistas, otros que son contra las partidistas, hay anarquistas. Entonces, a partir de eso, todos tenemos un punto en común. Y eso es justamente exigir la democracia de los medios. Por supuesto, también en este caso, manifestarse en contra de un futuro planeado, de una imposición política. Pero el principal reclamo inicial es ese, entonces, ¿cómo definir la democratización de los medios a partir de la pluralidad ideológica tan grande que hay? Ha sido un tremendo reto. Mucho se le ha criticado quizá al movimiento por lo tardío que ha sido para poder definir siquiera qué es eso. La exigencia está, y eso tiene sus méritos. O sea, la protesta en sí misma
la exigencia de una mejor calidad de vida en sí, y así como tal, con ese acotamiento, es en sí misma valiosa. Sin embargo, la discusión al interior ha sido muy, muy compleja, muy rica. Sin embargo, pasa por varios ejes. Se entiende y se parte desde el diagnóstico. Tenemos una situación donde los medios, en particular las televisoras, los grupos que controlan la prensa en este país, han acumulado tal poder y un tipo de poder que son capaces de montarse arriba de los poderes del que todos somos participantes, o supuestamente somos participantes, son los poderes constituidos, los poderes formales. Están arriba y están dictando las formas, están dictando las rutas, ejecutivo, legislativo, judicial. Y eso no lo prevé justamente la Constitución. El pacto que tenemos nosotros es ese, es con la Constitución, pensando en un diseño, por supuesto, utópico, políticamente utópico. Y de repente tenemos a estos poderes que, guiados también por la ruta del dinero, están dictando la manera en que se va a computar el país. Y eso es una situación, no diría única, pero sí especial en el mundo. Por supuesto, muchos medios han tenido la tentación o son instrumento de otros poderes económicos, que son lo que en teoría política se llaman poderes de facto, se hacen de hecho, no porque los hubiéramos nosotros previsto y hubiéramos estado de acuerdo que son poderes. Entonces, estos poderes fácticos están, insisto, dictando nuestro futuro, diciendo cómo hacen las políticas, que sí, que no, que pasa, que no pasa, y eso no puede ser democracia. Entonces, ese es uno de los ejes. Si está la información en particular, pero también la forma en la que se administra la política está siendo dictada por estos poderes de hecho, que se hicieron por una serie de circunstancias en la que no estamos de acuerdo, no se nos tomó en cuenta la ciudadanía, pues no es democrático. Eso no es un aspecto en el que todos convenimos. El destino a partir de ese es difícil. Otro, por ejemplo, es el decir que la participación de los medios, en los medios de comunicación, tiene que ser mucho más plural. Finalmente, lo que intenta hacer el periodismo, los medios de comunicación, tendría que ser dar voz, dar luz a la agenda social o una agenda de interés común. No solamente, a pesar de que cada uno puede tener una línea, una asociación política, económica, empresarial propia, esas mismas, los que hoy controlan los medios, han impedido que existan voces que puedan tener, insisto, cabida en el discurso nacional. Si no pasan por estas personas que controlan la información del país, no existe. Y si no existe, y si no se les escucha, y si no hay deliberación de esos problemas nacionales, pues entonces tampoco es democrático. Entonces ese es otro de los ejes en los que esta pluralidad ideológica está de acuerdo. Otra cosa que también es fundamental es comenzar a entender que así como nosotros democratizamos, por ejemplo, el petróleo, es decir, hay una serie de consideraciones en torno a qué es el petróleo, cómo lo vamos a administrar, cualquiera de las dos rutas, privatizarlo o estatizarlo, pero ya hay una serie de consideraciones producto de una discusión, de una deliberación que va en ruta a administrar un bien estratégico. Democratizamos el agua, lo mismo. Entonces, pero llevan esa ruta. No necesariamente socializarlo todo, estatizarlo todo, sino es hacer una discusión donde haya participación ciudadana, donde se escuche el interés público, se defienda eso y se lleve a cabo una serie de consecuencias. En el caso de la información, parece que venimos a descubrir que es necesario también, es un bien estratégico, es un bien de hecho, es un bien de interés público, o un bien público, que son cosas distintas. Pensamos que es un bien público y que es un bien estratégico, no es de interés nada más, es un bien público. Y eso también parece que coinciden todas. Entonces yo podría marcar esos tres ejes. Bueno, las rutas es distinto, pero empezar a pensar que el movimiento que exige como democracia en los medios, creo que parte definitivamente
Ya entrando en materia, lo que es cómo podríamos pensar, cómo podemos imaginar un mejor estado para lo que estamos diagnosticando como equivocado. Hay muchas consideraciones. Hay desde consideraciones tecnológicas, científicas, filosóficas, políticas, que es una característica de esta área particular, quizá a diferencia de otras ramas de la administración pública. Entonces se conformó un grupo, que se llama un grupo de democracia de los medios, que busca justamente darle la suficiente importancia a un tema con esas características, que no es exclusivamente un tema político, tecnológico, científico, mucho. El grupo, justamente lo que ha partido, bueno, es cosa característica de esta subasociación, es que sí necesitamos un nuevo marco normativo. Parece intuitivo, pero en realidad no. Quizá partiendo de este diagnóstico habrá quien dice no necesariamente necesitamos un nuevo régimen político, pero en el caso de que se puede llevar un nuevo marco normativo, pero en este caso necesitamos un nuevo marco normativo. ¿Qué tendría que tener ese nuevo marco normativo para asegurar lo que tenemos? Esa discusión se está dando. ¿Qué debería tener? Una serie de consideraciones. Se ha intentado tener un equilibrio entre las visiones, distintas visiones, sobre todo entre la defensa de esta economía de mercado, tanto liberal, y la tutoría o la rectoría del Estado sobre las cosas que hacen los medios de comunicación. Se ha pensado, entre otras cosas, por supuesto, entendiendo que no es la vanguardia del tema, pero se han retomado textos y análisis de distintas organizaciones, desde la parte de defensa de los periodistas hasta lo que han hecho organizaciones que ya han intentado llevar iniciativas al Congreso. Pero es importante también decirlo, se ha discutido incluso cómo se empujaría ese nuevo marco normativo. El movimiento 1872 lo que tiene es sus convenciones, sus grandes consensos, parece que sin discusión incluso, ha sido que sea partidista. El asunto es que no se ha discutido qué son esas cosas, no se ha dotado de contenido los qués. Entonces, para algunos, probablemente teniendo este grupo ya un escenario claro de lo que es la perspectiva en términos legales, llevarlo eso al Congreso quizá pueda romper el espíritu partidista o no, depende, pero es una discusión que no le corresponde solamente al grupo de democratización, le corresponde a todo el movimiento. Entonces eso no es muy importante. Lo que sí, insisto, ha hecho es eso, es empezar a tener una serie de consideraciones que coinciden en los términos torales de la discusión con otras organizaciones, ¿no? Es como la medicina. En algunos detalles quizá, por ejemplo, se plantea la necesidad de un órgano regulador. ¿Con qué atribuciones, qué características, con cuánta capacidad de autonomía? Si es producto de si es una autonomía real, es decir, el producto de una reforma constitucional, o es una autonomía construida legalmente a partir de las atribuciones que se le dan por ley. Es una discusión interesante. Sobre el aspecto de la dominancia, cómo definirla. Tenemos leyes antimonopolios, pero no tenemos una claridad sobre cómo se declara la dominancia en el sector y qué se hace a partir de esa dominancia, cómo se distribuye el espectro radioeléctrico, cómo se incluyen aspectos de tecnología convergente. Insisto, se coinciden en grandes aspectos, en buena medida con otras organizaciones. Los detalles son importantes, como por ejemplo en este órgano regulador
pensaríamos que se debería de hacer la elección de los que participaran del consejo. ¿Quién tendría que plantear la terna? ¿Cómo se elegiría esa terna? Ese tipo de cosas. Pero esencialmente hay una buena comunicación con los sectores, que estamos en la misma necesidad de replantear el sistema de medios de este país. Se han revisado modelos ya existentes, sobre todo en Latinoamérica. Quizá por supuesto uno no puede importar modelos, pero es importante revisar qué se están haciendo para atacar problemas similares. En Latinoamérica había de repente, quizá con la excepción de Brasil, había un revuelo sobre qué hacer con los medios. En el caso de Sudamérica, son gobiernos de izquierda, pero han hecho respuestas legislativas para limitar o distribuir de manera distinta el poder mediático. Se han revisado esas leyes, tanto Ecuador, tanto Argentina, con las dificultades que tienen de Argentina, las iniciativas aquí en México, la ley de redes, las propuestas de constitución, reforma constitucional, la iniciativa que el Grupo Plural en 2010 intentó sacar, el Congreso como respuesta al problema que hubo con la ley Televisa. Se han revisado los parámetros que plantea también organismos internacionales como la ONU. Se han revisado los lineamientos que ha planteado la Asociación Mexicana del Derecho a la Información. Se han revisado documentos del artículo 19. Sí hay mucha. Sí ha habido. Se ha empapado el grupo de muchas experiencias internacionales, quizá, por supuesto, no todas, ni digo que las más importantes, hay que revisar qué es eso, pero sí ha habido ese ánimo, de dejar claro que no se está descubriendo el hilo negro, pero se quiere hacer una propuesta, se quiere plantear un piso mínimo si quiere discusión, por ejemplo. Se está elaborando justamente un documento en ese sentido, que es absolutamente fundamental. Cuando digo fundamental, es fundamental que tenga un nuevo marco normativo. Si no tiene esto, no se supera el problema. Eso es importante sacar. Y se está generando justamente a partir de lo que se ha entendido como experiencia tanto internacional como histórica, porque no es una lucha, aquí en México no es una lucha de hoy, de este año. Quizá estamos en un momento social en el que ya es mucho más manifiesto el problema, que el problema está ahí, hay un problema democrático, pero es una lucha que quizá para algunos de 32 años. Televisa hoy, ya con mucho menos claridad la distinción entre Televisa y TV Azteca, sobre todo este año, ha ganado todo lo que se ha propuesto. Ganó la fusión con una serie de restricciones de risa, y además no eran condicionales realmente, eran fusiónense y luego vemos lo que ocurre, a diferencia de Telmex, que es para participar en televisiones, primero me cumples esto, luego participas. Ahí la COFECO tiene mucho que ver. Les preocupa la discrecionalidad en los órganos que ya están. No importa que cambiemos quizá el marco normativo, si ya en los hechos las cosas van a seguir dando como hoy se da, por ejemplo, en la Comisión Federal de Competencia, la COFECO, o no se brinda de suficiente respaldo y autonomía por ley, pues puede tener un problema. Entonces, el futuro ese es importante. Esta visión reformista de repente puede verse un poco puesta en duda. Televisa ganó, para nosotros ganó la presidencia, puso las condiciones necesarias para
ganar incluso la presidencia del país, para tener en sus manos comisiones en el Senado, clave, para vetar a legisladores incómodos. Tiene hoy lo que acaba de manifestar el que se hace dueño, que no concesionario, de Televisa, Oscar Gallán, diciendo que va a participar, ya iba a hacer competencia en telefonía, cosa que va a abarcar todavía más su monopolio. Se ha venido ganando, es una escala de victorias para Televisa en un año, cuando parecería que el contexto político estaría en su contra, estaría desfavorable para hacer este tipo de cosas, si no ha sido así. O sea, en 2000, cuando el momento de la ley Televisa no era tan explícito ni manifiesta el rechazo, no tenías una organización política haciéndole cerco, denunciándole abiertamente eso, o muestras de repudio a nivel internacional, no lo tenías. A pesar de eso, hoy lo tiene y hoy ha ganado todas las victorias. Eso preocupa mucho y no se puede hacer solo. Creo que es una agenda que se tiene que empezar a mover. El movimiento Yo Soy 132, así como el grupo de democracia, no puede estar ajeno, no se puede, tiene que entender que son muchos actores y los otros actores tienen que entender que no pueden ir solos a la batalla. Se tiene que crear una red ciudadana mucho más compleja, mucho más fuerte, con expertos, con ciudadanos, de todas las áreas, de los partidos políticos, opciones políticas, y se tiene que llegar a un acuerdo. La capacidad de organización de estos poderes es increíble. Tienen, en el momento que lo deciden, tienen un bufete de abogados de las mejores casas para destrozar cualquier intento, o de actores políticos, de operadores políticos, tienen columnistas dispuestos a despedazar cualquier intento, y eso requiere, insisto, una articulación social amplia, sí, con claridad de qué necesita o qué cree cada uno para sus posturas, pero sí empezar a hacer. Y es una tarea que nos va a tomar, no digo qué tiempo, pero sí nos va a tomar muchos recursos, pero que afortunadamente hoy hemos generado un capital social que puede bastar para hacer eso, que sería un gran logro. Pero lo importante es participar todos, tener pisos mínimos de discusión, acentuar los consensos, los puntos de convergencia sobre los de divergencia, y entender que es un momento histórico, sobre todo sembrar la imaginación. Si no sembramos la imaginación a la gente, si no sacamos la discusión allá afuera y les decimos que hay un mundo distinto que puede ser posible, donde ellos pueden tener su voz también, pueden participar, se pueden empoderar de muchas maneras, pueden tener una mejor capacidad de discernimiento y de deliberación sobre sus problemas locales, estatales, nacionales, un mejor panorama internacional, una mejor calidad, y eso es una mejor calidad de vida. Por la participación que va a tener a nivel democrático, jamás nos haya logrado. Entonces, eso es fundamental, es sembrar imaginación y tener a través de esta articulación social. Y no sé quién esté dispuesto a encabezarlo, o quién pretende encabezarlo, quizá todos, quizá ninguno, pero lo importante es participar.